Pero profesor, ¿va a ser solo de esta clase o de la clase anterior también? No, de esta nomás, pues. La clase anterior, mira, estoy tan perdido ¿cuál fue la clase anterior? Acuérdame. Era de sinapsis Y y neurotransmisores. Ah, ya, neurotransmisores. sinapsis y neurotransmisores. Y esa no, al final no O hicimos, sea, hicimos formativa. claro, fue formativa la actividad. Mira, ¿qué les parece que dividamos un poquito y agreguemos unas poquitas preguntas formativas? No, tienen que ser sumativas. Yo tengo que hacer lamentablemente sumativas, pero sin presionarlos. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, podría dejar esas preguntas de sinapsis y neurotransmisores como para la prueba, ¿ya? Yo no sé si es tan bueno que ustedes no tengan ninguna pregunta formal antes. A veces es bueno que uno practique un poquito, ¿ya? Pero si ustedes quieren, lo hacemos solamente con la materia que viene aquí, que es harta materia en todo caso, igual, hay mucha materia. Yo haré lo que me dicen, no, en el fondo. Y si, en el fondo ya hicimos evaluaciones, pues, sí, pues, verdad que ya hicimos, porque aunque fueran formativas, de todas formas lo hicimos. Ya, yo creo que hagamos de esto nomás. Sí, me parece que sí, sería lo correcto. Ya, bueno, entonces, así va a quedar, ya solamente en esta clase. Ya, y en esta clase lo que vamos a ver es sistema somatosensitivo, cómo llega la información desde el exterior, ya, y alguna información del interior también, cómo llega a nuestro homúnculo sensitivo. Ya, eso es lo que vamos a ver. Y también las vías del dolor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver una descripción de la organización general del sistema somatosensitivo, incluyendo receptores, mecanismos de transducción, campo de receptores, codificación sensorial, adaptación, relevo sináptico, vías sensoriales de pulsaciones y el mapa somatotópico. Y después hacer una descripción de los receptores, mecanismos de transcripción, fibras, vías específicas del sistema somatosensitivo en relación al tacto, presión, propiocepción y dolor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Entonces, primero una introducción. ¿Cuál es la característica general que tiene el sistema sensorial? Esto es lo general, lo que está aquí es lo general, ¿ya? Percibimos estímulos que llevan a un receptor, el cual normalmente abre un canal iónico, ¿ya? O a veces también puede tener un mecanismo de segundo mensajero. Sea como sea el hecho, va a ocurrir un mecanismo de transducción de señal que va a producir un potencial postsináptico excitatorio o un potencial postsináptico inhibitorio. Si es excitatorio, va a aumentar los potenciales de acción, si es inhibitorio, va a disminuirlos. Este cambio en el patrón de potencial de acción puede ser percibido a través de nervios periféricos, porque si el estímulo está en el cráneo, ¿no es cierto? Y de ahí pasar a la médula espinal, ¿ya? Por el sistema anterolateral o por el sistema de columnas dorsales. Desde ahí subir, ascender al tronco encefálico y tálamo, ¿ya? Desde ahí pasar por la cápsula interna y llevar al homúnculo sensitivo, que es, ¿no es cierto?, el giro postcentral, que está justo detrás de la cisura de Rolando, ya que separa, ustedes saben, el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿ya? Entonces, justo la circunvolución posterior a la cisura es lo que se llama el homúnculo sensitivo, ¿ya? Y en este homúnculo sensitivo tenemos, también se conoce como el área o la corteza somatosensitiva primaria, que tiene algunas áreas. Tiene la área 1, que está mostrada en celeste, la área 2 en verde, ahí se ve el verde, la área 3 en este color un poco más oscuro, y la área 3B, que es el color amarillo, ¿ya? Y lo interesante de todo esto es que cada una de estas áreas va a recibir distintos tipos de modalidades de sensibilidad. Por ejemplo, el área 1, que es la celestita, va a recibir receptores fásicos en la piel. La área 2, que es la verde, va a recibir presión y propiocepción. La área 3, que está por acá, ¿no es cierto?, va a recibir aferencia del uso muscular. Y la área 3B, la amarilla, receptores tónicos de la piel. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tendríamos en nuestro cerebro, en el homúnculo sensitivo, tendríamos mapeada toda la piel, ¿ya?
decirlo de esa manera. Toda la superficie de nuestro cuerpo está mapeada en el músculo sensitivo y la porción derecha de nuestro cuerpo está en el hemisferio izquierdo y la porción izquierda de nuestro cuerpo está en el hemisferio derecho, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un mapeo y una decusación de cómo se percibe estas sensaciones en nuestro cerebro. Y normalmente todos los estímulos son estímulos que se transforman de una u otra forma en un potencial de acción. O inhiben un potencial de acción, ¿ya? Y eso es llevado por los nervios periféricos o los nervios craneales hacia el tronco encefálico, de ahí al tálamo. Después, por la cápsula interna, se llega hacia la corteza somatosensitiva, ¿ya? Esa sería la forma en que percibimos en general los estímulos sensitivos. Ahora, estos estímulos pueden ser conscientes o inconscientes, ¿ya? Los conscientes son los típicos estímulos que uno habla de los 5 sentidos en general, ¿ya? La visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, pero también estaría la presión, ¿no es cierto? Hay más que 5 sentidos, la temperatura, el dolor, la propriocepción, también son sentidos, y hay sentidos subconscientes, como por ejemplo el largo y tensión del músculo, los estímulos viscerales, ¿ya? La distensión de las vísceras. La presión también es un estímulo, ¿ya? Que es sensado por los presoceptores. El pH, la PaO2, la PaCO2 son estímulos químicos que son sensados por los quimiorreceptores centrales y periféricos. El pH cerebroespinal también es un estímulo. La inflación y deflación pulmonar, la osmolaridad y la glicemia. Entonces tenemos muchas formas, ¿no es cierto?, de sensar algo. Ya podemos sensar la temperatura, la presión, el tacto, podemos sensar la luminosidad, la audición, pero también podemos sensar la osmolaridad, la glicemia, el largo del músculo, etc. ¿no? ¿Qué es lo que son las cosas comunes que tiene el sistema somatosensitivo? Son que tiene receptores, y estos receptores en general son células epiteliales especializadas. Por ejemplo, para el sistema visual, para el sistema gustativo y auditivo. O son neuronas que se llaman de primer orden, porque están más cercanas al estímulo, ¿ya? Y esto serían, por ejemplo, en todo el sistema somatosensitivo van a ser neuronas de primer orden y en el sistema olfativo también, neuronas de primer orden. Y estas neuronas de primer orden pueden estar encapsuladas por células que tienen un mecanorreceptor, ¿ya? También estas células receptoras, ¿qué otra cosa hacen? Convierten o transducen la energía o la molécula del estímulo sensitivo en un potencial eléctrico de membrana, que puede ser postsináptico excitatorio o postsináptico inhibitorio. Hay distintos tipos de receptores, ¿no es cierto? Los que tienen terminaciones nerviosas libres y son pseudo-unipolares, ¿ya? Hay otros que tienen, por ejemplo, una membrana de mielina, en el caso, por ejemplo, de una alfa-motoneurona. También, perdón, este es un caso, sí. No, este no es una alfa-motoneurona, este es un receptor de Pacini, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini, ¿ya? Que es mielinado. Y aquí tendríamos una célula ciliada, ¿ya? El sistema, ¿no es cierto?, auditivo o de equilibrio, ¿ya? Y también una célula mielinada, ¿ya? Y tiene un rilete en cepillo arriba y un cilio más, un quinocilio, ¿ya? Y las otras son cilios. Acá tiene un tejido conectivo con capas que permite transformar el estímulo mecánico en un potencial de receptor. Ya, ¿cómo ocurre la traducción de señales? En general, la traducción de señales es muy simple, es porque se transforma la modalidad del estímulo en un potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un estímulo y el estímulo normalmente puede abrir canales de sodio, ¿ya? Dependiente de estiramiento. ¿Ya? Y ese canal de sodio va a generar una despolarización, por ejemplo, en la célula receptora cuando está separada o en la misma punta del receptor cuando el mismo receptor es la neurona aferente, ¿ya? Si el mismo receptor es la neurona aferente, entonces las mismas canales de sodio dependientes del estímulo, ¿ya? Va a producir despolarización y se va a producir el potencial de acción en el cono axónico, entre comillas, que sería esto. Acá puede ser que la
la neurona primaria genere un neurotransmisor, ¿ya? Y active de esa manera, con este neurotransmisor, el potencial de acción en la neurona postsináptica de la vía aferente. Ya, estos potenciales pueden ser potenciales subumbrales, los potenciales de receptor, o potenciales superumbrales. Ya sabemos lo que va a pasar. Si el potencial es subumbral, no va a generar potencial de acción. Si el estímulo es superumbral, sí va a generar un potencial de acción. Y, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de estímulo, es cuál es la respuesta que vamos a tener. Por ejemplo, si graficamos aquí la amplitud de la respuesta y graficamos aquí, ¿no es cierto?, aquí sería la respuesta diferente, ¿no es cierto?, el potencial de membrana, aquí tenemos el potencial de membrana con su amplitud, y aquí tenemos una amplitud cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Ya, eso sería. Entonces aquí tenemos la transducción de señal, tenemos los electrodos, y encontramos que primero hay un estímulo pequeño, ¿no es cierto? Ese estímulo pequeño, después seguimos midiendo, y en la punta pueden aparecer potenciales de acción, así que llegamos al umbral, ¿no es cierto? Entonces lo primero sería un potencial de receptor que puede generar en el tiempo, va pasando, ¿no es cierto?, el tiempo, y voy generando potenciales de acción. Y después voy a descubrir que eso va a seguir generando potenciales de acción que finalmente van a liberar neurotransmisores. Pero si yo tengo un estímulo más grande, como ustedes se dan cuenta acá, más alto y más duradero, ¿ya? Entonces aquí voy a generar un tren de potenciales de acción mucho más grande, más intenso. Entonces la frecuencia de estos potenciales de acción sería proporcional a la intensidad y la duración de los potenciales de acción, ¿ya? Del estímulo que recibo, perdón. Si yo recibo un estímulo más grande, más potenciales de acción. Si recibo un estímulo más pequeño, menos potenciales de acción. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Es que voy a estar liberando una cantidad menor de neurotransmisores cuando la amplitud es pequeña que cuando la amplitud es más grande. Ahí le voy a liberar una cantidad más grande de neurotransmisores, ¿ya? Así. Entonces, de esa manera transduce la señal nuestro sistema nervioso, ya que un estímulo más grande significa mayor liberación de neurotransmisores. Un estímulo más pequeñito, menor liberación de neurotransmisores. Ahora, en relación a los campos de percepción, ya los campos de percepción pueden ser grandes o muy pequeñitos. Por ejemplo, cuando yo quiero que el estímulo sea súper bien localizado por mi músculo sensitivo, yo voy a tener un campo perceptivo pequeño, como ocurre en la yema de los dedos. Yo con la yema de mi dedo yo tengo campos receptivos pequeñitos y yo puedo tocar, ¿no es cierto?, una estructura que tenga rugosidad y puedo percibir el tipo de rugosidad. Y los ciegos usan los dedos para leer la lectura braille, por ejemplo, porque tienen unos campos sensitivos muy, muy pequeñitos. Entonces tienen muchas neuronas que van llegando a distintas partes de mi dedo. Y esas neuronas también transfieren la información aferente hacia los músculos sensitivos en la parte donde se percibe el dedo. Pero supongamos que yo tengo otro lugar, voy a poner un lugar así bien, la paleta de la espalda, por ejemplo. Si tú en la paleta de la espalda te pasas una lectura braille, no vas a poder percibir los diferentes lugares. Vas a percibir que algo con rugosidad está pasando. O hay un lugar que es peor aún, que serían los glúteos. Los glúteos tienen todavía campos receptivos más grandes. Entonces el glúteo puede percibir un golpe, puede percibir que está duro el asiento, pero no puede percibir muchas cosas, ni textura, ni nada de eso, ¿ya? Entonces, cuando el campo perceptivo es grande, ¿qué va a significar? ¿Se dan cuenta? Va a significar que una misma neurona de segundo orden percibe la señal que viene de muchos espacios, mucha piel, ¿ya? En cambio, aquí, cuando tengo un campo receptivo pequeño, la neurona secundaria va a estar recibiendo señales de un campo pequeñito de la piel, ¿ya? Que sería la punta del dedo. Aquí sería, no sé, por decirlo chistoso, así, la mitad del cachete, ¿ya? Una cosa así. Entonces, esa es la diferencia. O sea, pueden haber 500 neuronas llegando a una neurona secundaria, neurona primaria a una secundaria, eso sería un campo receptivo grande. O pueden haber 2, 3, 4, 5 neuronas llegando a una neurona secundaria. Eso sería un campo receptor pequeño. Y por lo tanto, el pequeño tiene mayor sensibilidad y tiene mayor superficie en el homúnculo S1. El campo grande tiene menor sensibilidad y menor superficie de percepción en el homúnculo sensitivo S1, ¿ya?
Ahora, para complicar un poquito más la cosa, no solamente que hayan campos perceptivos grandes y pequeños, sino que además existe la posibilidad de que los campos perceptivos tengan zonas excitatorias y zonas inhibitorias, ¿ya? ¿Para qué haríamos esto? ¿Por qué quisiéramos tener un campo perceptivo que tiene zonas excitatorias y zonas inhibitorias? Hay una explicación. Si yo tengo un campo receptivo muy grande y yo quiero darle mayor resolución, ya quiero comprender un poco más el estímulo que me está llegando, yo puedo inhibir los bordes, ¿ya? Y si inhibo los bordes es como que le doy mayor contraste, ¿ah? Y logro ver mejor el estímulo, ¿ya? Esa sería una de las razones. ¿Cómo sería esto? Sería a través de neuronas inhibitorias que van a llegar la información aferente también hacia la neurona secundaria. Entonces aquí va a tener que ocurrir una sumación espacial y temporal y eso es la información que va a llegar finalmente hacia el tálamo, ¿ya? Ya. Ahora, siguiendo la misma lógica, entonces supongamos que yo tuviera un pinchazo en la piel, ¿ya? Voy a estimular mi campo sensitivo, ¿ya? Y voy a tener un campo en los bordes que probablemente va a ser un campo negativo, ¿ya? Si los bordes, ¿no es cierto? Entonces el estímulo va a generar una respuesta proporcional al estímulo. Recordemos que si el estímulo es más grande y más duradero, más alto y más duradero, más potencial de acción y más neurotransmisor voy a liberar. Ya, entonces, la respuesta va a ser proporcional al estímulo y la vía más cerca al estímulo va a inhibir a los neuronas que están en la vecindad. Si yo hago eso, entonces voy a poder percibir, como se mira que el estímulo, fíjense, el estímulo en B se va a hacer más claro si es que yo inhibo A y inhibo C, ¿ya? Si inhibo A y si inhibo C, entonces ahora el estímulo que está en B se va a ver mejor, ¿ya? Porque voy a haber disminuido el estímulo que está en A y en B. Eso lo hace de esta manera, ¿no es cierto? El sistema estimula acá y B, ¿no es cierto?, libera más neurotransmisores que los otros. Pero B también puede inhibir a los otros, ¿ya? Si inhibo a A y inhibo a C, se va a llevar la información solamente de B. Y las otras dos informaciones no van a estar, y de esa manera voy a generar un mayor contraste o una mayor definición de los bordes, ¿ah? Mejorando el contraste. Y es una manera en que nuestro sistema funciona. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo práctico de esto? Aquí tenemos solamente una punta. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos puntas? ¿Ya? Si tuviéramos dos puntas y tenemos, si las puntas tocan el dedo, yo voy a sentir que son dos puntas. Ya, dependiendo de la sensibilidad que tenga. Pero si los coloco en una zona poco sensitiva, es muy posible que no logre distinguir que son dos puntas. ¿Ya? Si lo coloco en el hombro o en otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un estímulo que están separados en 20 milímetros, ¿ya? Y las neuronas sensitivas primarias van a mandar su potencial de acción y de esta van a llevar su información a la neurona sensitiva secundaria. Y solamente una señal, ¿no es cierto?, va a ser entendida y percibida en este lugar porque es un campo sensitivo grande. Entonces los dos pinchazos se sienten como si fuera un solo pinchazo. En cambio, en este otro lado, como los campos sensitivos son más pequeñitos, voy a tener esta neurona secundaria que va a llevar la información de esta neurona primaria y esta otra neurona primaria también va a llevar información a esta secundaria. Entonces, el cerebro va a discriminar, va a decir, hay dos puntas que me están pinchando. Y aquí el cerebro va a decir, hay una sola punta que me está pinchando. Ahora, ¿cómo codificamos, además de saber dónde está el estímulo y además de proporcionar la intensidad del estímulo, cómo sabemos qué estímulo es? Eso es lo que se llama la modalidad de los estímulos. La modalidad es el tipo de estímulo. Por ejemplo, si un estímulo es luminoso, es químico, es mecánico, es un estímulo de dolor, etc. ¿Ya? Y lo otro es la línea marcada, que es que cada uno de estos receptores va a tener una conexión de una neurona primaria, una neurona secundaria, y esa va a llegar va a ascender hacia el tálamo, y en el tálamo se va a contactar con la neurona terciaria, y desde el tálamo va a salir por ¿no es cierto?, por las vías de radiación
¿ya? Y va a salir y va a llegar a la corteza somatosensitiva, que es donde está la neurona cuaternaria. Entonces, para percibir cualquier cosa en general, necesitamos 4 neuronas, ¿ya? La primaria que está en el receptor, la secundaria que está normalmente en la médula, la terciaria que está en el tálamo y la cuarta que está en la corteza somatosensitiva, ¿ya? También la codificación neuronal va a implicar una intensidad, y eso va a depender del número de receptores activados, ¿ya? Además, porque a veces hay estímulos que no solamente son así un pinchazo, sino que puede ser una vibración, ¿ya? Una vibración o algún estímulo mecánico o térmico. Va a depender de la frecuencia de la activación y de que otros receptores se puedan coactivar con otra modalidad. Por ejemplo, supongamos que hay un estímulo que llega mecánico y se coactiva con un estímulo doloroso. Son dos estímulos diferentes, el mecánico y el doloroso. Entonces, si hay coactivación, también va a indicar la intensidad. Si la intensidad mínima del estímulo para generar potencial de acción tiene que lograrse, ¿no es cierto? Tiene que lograrse el umbral para que uno lo pueda detectar. También es importante la localización, dónde está el campo receptor y si hay una inhibición lateral, como el que vimos recién. Finalmente están los mapas neurales, ¿ya? Que pueden haber mapas de la piel o mapas de la retina o mapas, ¿no es cierto?, de la percepción de los propios receptores, etc. Y estos mapas están colocados en distintas partes, incluyendo, increíblemente, hasta en el tálamo hay un mapa, ¿ya? Desde el tálamo para arriba, donde está la neurona terciaria, ya está mapeado el lugar donde va a ascender hacia arriba el estímulo de la neurona terciaria. Y finalmente está el patrón de los estímulos, que serían cuántos intervalos habrían entre los picos de potenciales de acción. Y esto se parecería un poco cuando uno analiza las ondas de ECG, ya que depende, a veces hay unas arritmias. Se está refiriendo a eso, a cuántos picos hay en cuánto tiempo, ¿ya? La frecuencia. Profesor, ¿Sí? ¿se puede saber como en qué lugar hay inhibidores y en qué lugares no y cosas así? ¿O eso depende en sí como ya está determinado? Eso está determinado. Ya los inhibidores están presentes en casi todos lados, ¿ya? Y permiten, cuando normalmente se quiere discriminar mejor, el cuerpo quiere que en ese lugar haya mejor discriminación, ahí tiene más inhibidores. Y eso está hecho de tal forma que, por ejemplo, en las manos tengamos mucho más sensibilidad. En la cara también tenemos mucha sensibilidad. En la lengua, en la cara, en los pómulos, en el cuello tenemos sensibilidad, en las manos, en el antebrazo, tenemos zonas de mucha sensibilidad. Y la usamos justamente para eso, para conocer el mundo, para tocar, para contactarnos, ya esa parte. Pero si tú dijeras, ¿no es cierto?, no sé, el muslo, no te sirve mucho para... El muslo tiene campos receptivos grandes, así que probablemente ahí no van a haber muchos receptores de inhibición, inhibitorios. A eso me refiero. Excelente. Ya, se entiende mejor. Muchas gracias. Sí, dígame. Profe, una consulta. ¿Hay alguna afección o patología que pueda afectar a estos inhibidores? O sea, que perdamos como tanta la sensibilidad generalizada. La sensibilidad. ¿Sí? Mira, sí, hay una enfermedad que hace perder la sensibilidad, es la diabetes. La diabetes genera lo que se llama la neuropatía diabética, ¿ya? Y por varias vías puede inhibir la neurona primaria, de hecho, la aferente primaria. Entonces, por eso que los diabéticos después empiezan a perder la sensibilidad, por ejemplo, en los dedos de los pies. Y después tienen una herida en el dedo de los pies y no saben que tienen la herida. Y la herida sigue, hasta que finalmente se les gangrena y le tienen que cortar los dedos o la pierna. Es muy terrible eso, porque ahí se revela, qué buena tu pregunta, porque ahí se revela la importancia de que los receptores estén bien, que las neuronas primarias estén bien, que estén llevando la información de lo que está pasando. Porque si yo tengo una herida gigante en el pie, tengo que saberlo. Si no lo sé, imagínate. No me voy a cuidar, no voy a tener la precaución de cuidarme y le va a pasar lo que le pasa al diabético. Y aquí un ejemplo muy simple. Yo conocí a una familia que se llama Gutiérrez, ¿ya? En el sur, ¿ya? Y ellos eran una familia muy grande, eran como 15 hermanos, y todos ellos se habían casado, cada uno tenía muchos hijos, y yo era amigo de uno de ellos, de uno de los Gutiérrez. Ya, pues, y el papá de los Gutiérrez era un hombre alto, así, casi 2 metros, y empezó con diabetes, como a los 50 años.
y era del campo, era de Curanilahue, ¿ah? Que está eso para adentro, va de Concepción hacia el sur, ¿ya? No sé, es de Arauco para el sur, no sé exactamente, es de Arauco para el sur, me parece. Curanilahue, ya. Bueno, entonces, pasa lo siguiente, que la señora del señor Gutiérrez la cuidaba porque, en fin, tenía que cuidarlo, ¿ya? Y le ponía guateros porque se le enfriaban los pies. Y una noche le puso un guatero y él sentía que estaba bien, pues no sentía que estaba muy caliente, pero en realidad era un guatero que estaba súper caliente. Al otro día amaneció con el dedo total, con el pie totalmente quemado, ¿ya? Y esa herida creció hasta que finalmente le tuvieron que cortar su pie, ¿ya? Ejemplos como esos lamentablemente son comunes en pacientes diabéticos. Y ahí se revela la importancia de la sensibilidad al sistema somatosensitivo de la neurona primaria, ¿ya? Y así, pues, así nos podemos cuidar bien. Pero esa es una patología muy normal, muy común, lamentablemente, es una patología prevalente, ya que hace perder la sensibilidad de la neurona primaria. Ahora, podrían haber otras cosas, como alteración en las neuronas secundarias, alteración en el tálamo, pero ya es mucho más raro. Lo que es absolutamente común es diabetes tipo 2 en adultos, ya que pierde la sensibilidad y que después, por efecto de una herida, pierden la extremidad o pierden los dedos, etc. Eso, Gracias. de nada. Ya, sigamos. ¿Qué otra cosa común? Además de los receptores, es común las neuronas de primer orden, las sensitivas, ¿ya? Y aquí les muestro entonces, aquí tengo una neurona de primer orden que tiene su campo receptivo y que ingresa a la médula, ¿no es cierto?, por la zona dorsal, ¿no es cierto?, por el asta dorsal de la sustancia gris, y aquí está el asta ventral, ¿no es cierto?, el asta dorsal, y hace sinapsis con una neurona secundaria y cruza la línea media y asciende, ¿no es cierto?, por estos cordones ascendentes de sustancia blanca. Asciende hasta el tálamo, ¿ya? Donde estaría la neurona terciaria, ¿ya? Ahí, entonces, tendríamos que son neuronas pseudo-unipolares, ¿ya? Son pseudo-unipolares que su cuerpo está en el ganglio espinal, ¿ya? Está en el ganglio espinal, entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tienen todos ellos campos receptivos que se sobrelapan, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo un estímulo, por ejemplo, grande, lo más probable es que los tres se activen. Si tengo un estímulo pequeñito, a lo mejor solamente uno de ellos se va a activar, ¿ya? Pero si yo quisiera discriminar, ¿no es cierto? Las neuronas que van a estar en los bordes se van a inhibir, ¿ya? Las van a inhibir. Pero aquí vamos a asumir que estas tres son activadoras, ¿ya? Son activadoras y por lo tanto van a activar una neurona secundaria. Lo cual a ustedes ya les va diciendo algo importante esto, ¿eh? Que aquí hay tres neuronas que convergen sobre una neurona primaria. ¿Qué implica esto? Implica que si el estímulo llega por aquí o por acá o por acá y si es suficientemente fuerte, es posible que el cerebro no logre discriminar de dónde vino el estímulo, ¿ya? Y eso es muy importante porque si el cuerpo no logra discriminar de dónde viene, podría haber lo que se llama un dolor fantasma o referido, ¿ya? Me explico. Supongamos que a esta persona siempre le duele este sector, este campo receptivo, ¿ya? Porque es un campo receptivo que es típico. Por ejemplo, el brazo. Voy a poner el brazo izquierdo como buen ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo muy bueno. Supongamos que este campo receptivo sea el brazo izquierdo, y el brazo izquierdo siempre me golpean, me pegan, me caigo, y siempre he sentido dolor de ahí. Pero que este otro campo receptivo sea el homúnculo del corazón. Le voy a poner ese ejemplo porque es un ejemplo muy bueno. Ya, y este no me duele nunca. ¿Por qué? Porque yo soy normal. No tengo miocardiopatía, no tengo, ¿no es cierto?, dolores precordiales, no tengo dolores ahí. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que alguna vez que yo crezca y tenga justamente una cardiopatía y el dolor provenga de acá y no de aquí, pero como la neurona secundaria es la misma, ¿ya? Porque está en el mismo homúnculo, entonces, cuando me duele el corazón, ¿qué va a pasar? El cerebro no va a entender que viene del corazón, va a entender que viene de donde siempre viene, que es del brazo.
¿Y dónde lo va a derivar? Lo va a derivar al brazo izquierdo, lo va a derivar al cuello, a la mandíbula, lo va a derivar a todo este sector, que todo esto es el homúnculo del corazón. Ya tenemos el dermátomo, quise decir, esa es la palabra correcta. El dermátomo del corazón es un dermátomo que tiene sensibilidad, incluyendo el corazón, pero también incluyendo el borde interno del brazo, incluyendo un poquito la mandíbula. Ya todo ese sector es lo que se llama el dermátomo del corazón. Y todas las neuronas sensitivas primarias de ese dermátomo pueden converger sobre una neurona secundaria. Al converger todas ellas sobre una neurona secundaria, entonces lo que va a pasar es que si me duele cualquier parte de ese lugar, me duele mucho, el cerebro, ¿dónde va a entender que viene esa señal? Que viene de señal de lugares donde antes me ha dolido. Por ejemplo, me dolió la muela y entonces lo ubica acá. O me dolió el brazo, lo ubica por acá. Y después yo llego al doctor y dice, me duele tanto el brazo y la muela. No entiendo. Te hacen una electro y encuentras que tienes un infarto. Estás cursando un infarto. ¿Ya? Eso es un dolor referido. Y tiene que ver con esto, justamente lo que le estoy mostrando. Con la convergencia de las neuronas primarias sobre una sola neurona secundaria. Y eso engaña un poquito a nuestro cerebro, ¿ya? Hace creer que hay dolores que vienen de un lado y en realidad vienen de otro lado, ¿ya? Eso. Profesor, eso también del fantasma también puede pasar. Por ejemplo, una persona viene y cuando le pica algo, se rasca, se le pasa. Pero a veces pasa de que él siente que le pica un lugar, se rasca ahí, pero no pasa nada, como no siente ningún estímulo porque quizás es de otro lugar. También se debe a eso, ¿no? Sí, se debe a eso. Pero el caso, por ejemplo, sí, se debe a eso. Muy bien. Y el otro caso es del cuando hay una amputación, ¿ya? Eso es muy increíble, porque cuando tú tienes una amputación, tiene la línea marcada de todas formas. ¿Ya? Está cortado el nervio, pero el cerebro tiene, en el homúnculo cerebral, está mapeado todavía el brazo, que no está, y la mano, está mapeado. Y tú puedes sentir el brazo, puedes sentir que te duele un dedo, que tienes calor, que tienes frío, que te apretaste, lo puedes sentir increíblemente, aunque no esté. Y eso es lo que se llama el órgano, la mano fantasma, el órgano fantasma, algo así. ¿Ya? Es bien interesante porque hay pacientes que perciben su extremidad que les falta, ¿ya? Y sienten el dolor. Porque en el muñón, donde se formó el muñón, todavía hay nervios, y esos nervios siguen, ¿no es cierto?, por la vía marcada, ascendiendo, y llegan a la médula, de la médula interactúan el resto que queda de las neuronas, ¿no es cierto? Acuérdense que todavía va a haber neurona primaria porque el ganglio está intacto. Entonces penetra la neurona primaria a la asta dorsal, ¿no es cierto?, de la sustancia gris, penetra, hace sinapsis con la neurona secundaria, asciende al tálamo y de ahí asciende por la cápsula interna hacia la corteza somatosensitiva. Por lo tanto, tengo línea marcada aunque no tenga el brazo, pero el nervio todavía está y asciende. Y la corteza somatosensitiva está todavía también. Por lo tanto, cualquier cosa que me estimule acá, o cualquier recuerdo que me lo estimule, o una posición que yo tenga, o no sé, o me caigo para ese lado, voy a percibir que me duele esa extremidad que no la tengo, ¿ya? Es muy interesante. Ya. ¿Qué otra cosa es común? Las neuronas de segundo orden, ¿ya? También son comunes, es decir, que todas tienen sus somas en los núcleos de la médula espinal o en el tronco encefálico, ¿ya? Estas integran información de las neuronas primarias y es una información convergente, ¿ya? Porque puede que converjan 5 neuronas primarias sobre una neurona secundaria o pueden converger cientos de neuronas primarias sobre una secundaria, ¿ya? Y ahí ocurre lo que habíamos hablado, del dolor referido, por ejemplo, en el dermátomo del corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estas neuronas secundarias? Integran información convergente y esta ocurre por sumación espacial y temporal. Y esta información puede ser modulada por interneuronas que son normalmente negativas, que van inyectando, si quieren, ¿no es cierto?, cloro por receptor GABAérgico y hacen que esta neurona no gatille, ¿ya? Dependiendo de las conexiones que existan. Y al ascender, sus axones cruzan la línea media, ¿no es cierto?, del cuerpo, sinapsan con neuronas de tercer nivel en núcleos de relevo del tálamo, que normalmente son el núcleo ventroposterior del tálamo. Esto para el caso del sistema somatosensitivo, ¿ya? Y cruza hacia el tálamo contralateral, obviamente. Y la decusación puede ser en el tronco encefálico, cuando estamos en el sistema de columna dorsal o lemniscal medial,
o puede decusar al ingresar la médula espinal. Y ahí en ese caso estaríamos en el sistema anterolateral o espinotalámico, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué estímulo, de qué tipo de, ¿no es cierto?, sistema estamos usando, si el de columna dorsal o lemniscal, en la troncoencefálico la decusación. Si es anterolateral o espinotalámico, decusan al entrar a la médula espinal. Ya. Y después, en relación a la convergencia y campos receptores a nivel de los relevos sinápticos, es una sinapsis que puede ser una sinapsis simple, por ejemplo, entre una alfa-motoneurona y una fibra muscular, o pueden ser núcleos de relevo, por ejemplo, con muchas neuronas. Por ejemplo, convergen sobre una neurona de segundo orden, muchas otras neuronas, y se puede modular la información por las interneuronas, como dijimos. Y estas neuronas de proyección envían información aferente hacia otras partes del sistema nervioso superior, zonas superiores. Y casi toda la información que sale y entra de la corteza cerebral sería procesada por estos núcleos de relevo del tálamo, cuyo nombre, ¿no es cierto?, ahí está colocado, son los núcleos ventro-posterior del tálamo, ¿ya? Ya. ¿Cómo decusa? Esta información motora sensitiva, casi toda decruza bilateralmente en forma simétrica y cruza la línea media, y la sensibilidad de un lado se percibe en el hemisferio cerebral opuesto, contralateral. Y la actividad motora de un lado se controla por el hemisferio cerebral opuesto, contralateral. Y las áreas del encéfalo que contienen solo axones de decusación se llaman, ya sabemos, cuerpo calloso o comisuras. Y en algunos sistemas presentan vías cruzadas y no cruzadas, como en el caso óptico, del quiasma óptico. Y aquí hay un esquema del sistema de columnas dorsales o el sistema anterolateral. En el caso del sistema de columnas dorsales, donde decusa al llegar al tronco encefálico, es decir, la neurona de primer orden, ya asciende hasta el núcleo de gracilis o cuneatus, y ahí está la neurona de segundo orden. Ahí cruza la línea media y asciende al tálamo contralateral. De ahí se va, ¿no es cierto?, hacia la neurona de cuarto orden en la corteza somatosensitiva. ¿Quién hace eso? El tacto fino, la presión y la propriocepción. En cambio, el dolor, la temperatura y el tacto liviano, ¿ya? Lo va a hacer a través del sistema anterolateral, ¿ya? Que el receptor según está asociado a la neurona de primer orden, que ingresa a la médula espinal y cruza y sinapsa con la neurona de segundo orden, que cruza inmediatamente hacia la médula contralateral, ¿ya? Y asciende al tálamo del mismo lado, ¿no es cierto? Y sigue ascendiendo directamente, pero en realidad es contralateral, porque ya cruzó la línea media. Ya. Ahora, en el caso del sistema anterolateral y el sistema de columnas dorsales, ¿no es cierto?, tendríamos que aquí el tacto fino, propiocepción o vibración, ¿no es cierto?, va a ascender ipsilateralmente hasta el tronco encefálico en los núcleos de relevo de gracilis y cuneatus, y de ahí va a cruzar la línea media, llegar al tálamo y ascender hacia la corteza somatosensitiva. Pero si es nocicepción, temperatura o tacto grueso, entonces cruza inmediatamente, ¿no es cierto?, o a un nivel muy cercano del mismo nivel, cruza la línea media y asciende ipsilateralmente ahora hacia el tálamo, pero ahí no hace ningún relevo, porque la neurona de segundo orden ya estaba acá, ¿no es cierto? Entonces, esta es la neurona de segundo orden que cruza la línea media y llega al tálamo. Entonces, llegamos a la conclusión de que siempre la neurona de segundo orden la que cruza, ¿no es cierto?, que cruza a contralateral, ya sea en el tronco encefálico o ya sea en la misma médula espinal, ¿ya? Eso. Y el núcleo de acá sería el núcleo de relevo ventroposterior, ya del tálamo. Y finalmente, estas neuronas de tercer orden, que están en el núcleo ventroposterior, ¿no es cierto?, estas neuronas reciben información de muchas neuronas secundarias. Entonces, otra vez hay una convergencia, ya se va perdiendo la información. Y la información ahora converge de varias neuronas secundarias que llegan a una sola neurona terciaria. Y esta neurona terciaria, ¿no es cierto?, asciende hacia la corteza, y desde ahí es donde percibimos. Por lo tanto, la percepción del mundo externo es una percepción no unívoca, no biunívoca. No es que haya un estímulo y se active una neurona específica, sino que hay un estímulo
ese estímulo se va convergiendo a la secundaria, se converge a la terciaria, y después asciende a un sector de la corteza que está designada para censar esa punta del dedo. ¿Ya? Es un sector de la corteza que está exactamente designada. Y eso es lo que se llama la línea marcada, ¿ya? Porque sabemos que está completamente mapeado. Nuestro cuerpo está mapeado en el homúnculo sensitivo, que es la circunvolución postcentral, ¿no es cierto?, a la cisura de Rolando. Y finalmente las neuronas de cuarto orden, ¿no es cierto?, que van a dar origen al homúnculo, que como les dije yo, las zonas más sensitivas son las manos, la boca, un poco la cara también, ¿no es cierto?, y hacen que, entonces, si tuviéramos que dibujar la manera en que el homúnculo representa nuestro cuerpo sería grotesco, porque tendríamos las manos gigantes, los labios gigantes, la lengua gigante, y tendríamos los pies pequeñitos, el cuerpo pequeñito, ¿no es cierto?, etcétera. Eso. Y en relación a la organización topográfica, hay mapas neurales que asocian zonas específicas del cerebro con el lugar exacto del cuerpo de donde viene la aferencia sensitiva, ¿no es cierto? Y eso es lo que llamamos representación topográfica o mapa somatotópico, por ejemplo, el músculo sensitivo, o el mapa retinotópico del sistema visual, o el mapa tonotópico del sistema auditivo. Ya, yo creo que estamos bien. A ver qué hora es. Vamos a hacer un break aquí, ¿ya? Y todavía no termino con... Yo sé que esta clase es larga, así que disculpen. No termino con la primera parte, ¿ya? Pero estamos cerca ya de terminar. Así que, pero vamos mejor a hacer un pequeño break, ¿ya? De 10 minutos y seguimos a las 7:10, ¿ya? Sí, aprovecho de tomar un poquito de agua, ¿ya? Así que vamos a parar aquí. Voy a detener la grabación también, porque el otro día, ayer no detuvo la grabación. Ya. Bueno, las fibras sensitivas y motoras, ¿ya? Están clasificadas de distintos tipos de acuerdo a esta tabla que se muestra acá, ¿ya? Pueden estar clasificadas como A alfa, A beta, A gamma, A delta, B o C, ¿ya? O también, si fueran solamente sensitivas, estarían clasificadas como 1A, 1B, 2, 3 y 4, ¿ya? Esta tabla obviamente está en español, o sea, no se lo pueden del inglés que está aquí, y muestra que prácticamente todas están mielinadas, excepto las que tienen que ver con el dolor, ¿ya? Las fibras C son las que el diámetro más pequeño y la velocidad de conducción más pequeña, ¿cierto? Y acá serían las sensitivas, solamente sensitivas, sería la clasificación 4, que tiene que ver con dolor, temperatura y olfato, ¿ya? Y en el caso de C es lo mismo, pero aquí se incluye a los nervios postganglionares autonómicos, olfato y el dolor lento, ¿ya? ¿Qué otra cosa se puede ver? Que las que obviamente tienen un diámetro más grande y van a tener la más grande velocidad de conducción, ¿ya? Eso sería en el caso de las la alfa motoneurona, por ejemplo, que son las más rápidas. O en el caso de las fibras sensitivas, las que van a dar información aferente sensitiva, tienen que ser las más rápidas, porque de ahí parte todo, ya parte de la sensibilidad y después sigue la respuesta motora. Entonces, por ejemplo, para el arco reflejo, primero vamos a tener estímulo de la neurona sensitiva 1A, que es una neurona del uso muscular y es aferente. Entonces va a ir súper rápido, va a llegar a sinapsar a la alfa motoneurona, que va a emitir sus raíces por la raíz ventral del asta ventral y se vuelve al músculo homónimo de donde se partió el estímulo y se produce la contracción. Y eso ahí cierra el arco reflejo. Pero necesita que sea rápido, porque el estímulo aferente necesita llegar rápido. Por eso es que tanto el estímulo aferente, por ejemplo, del uso muscular o del órgano tendinoso de Golgi, permite rápidamente retroalimentar a las motoneuronas para que se generen los arcos reflejos. También hay otras que son de tamaño medio, que obviamente van a tener una velocidad de conducción también media, como las beta, las gamma, ¿ya? O tenemos las 2 y 3, ¿ya? Eso. También en relación a los tipos de receptores sensoriales, podríamos tener en general 5 tipos, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a los mecanorreceptores, tendríamos modalidad de tacto, audición, vestibular,
fotorreceptores visión, quimiorreceptores tendríamos el olfato, el gusto, la PO2 y el pH del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a termorrecepción, la temperatura, la modalidad, y en cuanto a los nociceptores tenemos temperaturas extremas y el dolor como tal, ¿ya? Y cada uno de sus receptores y su localización en la piel, ¿ya? O en los órganos, como el caso de la lengua, como el caso del el oído, órgano tendinoso de Golgi, como el caso, ¿no es cierto?, de la retina, etc. Ya, eso era como la introducción. Lamentablemente este es un sistema complejo, así que por eso me preocupa que ojalá podamos terminar esta clase, ¿ya? Sigamos, ahora viene cómo sería el tacto y la presión, ¿ya? Para el tacto, entonces vamos a tener un sistema, ¿no es cierto?, que nos permite llevar la información a través del sistema anterolateral, ¿ya? Y en este caso, en el sistema anterolateral, tenemos que, por ejemplo, la información llega la información hacia las terminaciones receptoras, ¿no es cierto?, del tacto, que podría ser un corpúsculo de Pacini, ¿ya? Y después sigue la fibra aferente, ¿ya?, sensitiva, que tiene su cuerpo en el ganglio espinal, ingresa por la raíz dorsal, sinapsa en la parte más ventral de la sustancia gris, cruza la línea media y asciende, ¿no es cierto?, por este sistema anterolateral, ¿ya? Por eso así se llama anterolateral, porque por la posición que tiene la sustancia blanca y los axones que van ascendiendo. Ya, ahí tenemos entonces una situación. Ay, perdón. Ahora, en relación a la otra sensación, por ejemplo, que si fuera, vamos a asumir que fuera el tacto fino, ¿ya? O la presión, puede ser tacto fino o presión, ¿ya? Si fuera tacto fino o presión, ¿por dónde se va a ir la información? Se va a ir, ¿no es cierto?, por esta terminación roja, por el rojo, está también la neurona está en el ganglio espinal, entra por la raíz dorsal, ¿no es cierto?, de la sustancia gris, por el asta dorsal, y se mete en el sistema de las columnas dorsales ahora, y asciende sin cruzar la línea media, ¿ya? Asciende hasta el núcleo de gracilis o cuneatus, ¿ya? Y ahí sinapsa con la neurona secundaria, y esa es la que cruza la línea media en ese momento, ¿ya? Entonces, hablamos que si la piel, por ejemplo, está lisa y sin vello, hablamos de una piel glabra, que sería acá, ¿no es cierto?, la punta del dedo, sería una piel lampiña, como por ejemplo el pulpejo de un dedo, ¿ya? Y esa permite identificar objetos, que sería la estereognosia, saber, ¿no es cierto?, cómo es el objeto. En el caso, por ejemplo, tenemos los mecanorreceptores. O podría ser en el azul, no solamente, ¿no es cierto?, en el azul no solamente es tacto ligero, sino que también podría ser temperatura o dolor, ¿ya? También sigue el sistema anterolateral, ¿ya? El azul, el sistema anterolateral, ya sabemos que es dolor, temperatura o tacto ligero. Y en rojo tenemos el sistema de las columnas dorsales que van por aquí, ¿no es cierto?, la parte dorsal, entre medio de las sustancias blancas, de grises, ¿no es cierto?, y tendríamos tacto fino, presión o propiocepción. Profe, ¿Sí? ¿se puede dar que se dañe uno de los sistemas, pero el otro siga funcionando? Podría ser. Por ejemplo, pero no estoy pensando en que se dañe, podría ser que lo inhibiéramos, por ejemplo, con un receptor, un inhibidor del dolor. ¿Ya? Se podría dar, por ejemplo, que yo inhiba el dolor y pueda percibir las otras sensaciones que están en la punta del dedo, por ejemplo, ¿ya? El tacto fino, la presión, por ejemplo, puedo tenerlo y no tengo dolor, porque está inhibido. Y esto otra vez podría ser, fíjate que también podría ser por efecto de la diabetes. La diabetes tiene mayor impacto en las terminaciones nerviosas más pequeñas, ¿ya? Porque son axones desnudos. Entonces están más sensibles al efecto, ya, del daño. Entonces podríamos tener mayor impacto sobre el dolor que sobre la percepción del tacto, ¿cierto? El tacto.
No se me ocurren muchas otras cosas, no estoy muy creativo en este momento, así que no sé si en realidad uno pudiera inhibir el tacto, por ejemplo, y no el dolor. Yo estoy pensando en mí mismo, de repente tengo una sensación de que pierdo la sensibilidad en un dedo. Me lo toco, me lo estimulo, como para decir, no se me da ahí la sensibilidad, ¿ya? Pero quizás sea por mi condición neurológica, tal vez, pero no lo sé. Ya no sabría decirte si yo pudiese encontrar una patología, alguna alteración que de verdad me altere solamente uno, y no el otro sistema. No lo sabría. Bueno, siguiendo Ya, entonces, gracias. ya, muy bien. Disculpa que no tengo una buena respuesta. ¿Y qué Bueno, pasa No se cuando, por preocupe, profe. ejemplo, alguien se queda dormido como sobre su brazo y después despierta y no lo siente nada ni nada de eso? ¿Qué pasa ahí? pero es que eso, en ese caso es por una isquemia. Cuando tú tienes isquemia prolongada en un sector, obviamente el sector va a perder toda funcionalidad. No va a poder moverlo. O sea, a mí una vez me pasó que se me quedó dormido el pie y me paré y me caí. Porque simplemente no tenía fuerza, no tenía energía, no tenía ATP en el músculo, no tenía las terminaciones nerviosas, no condujeron rápido. Yo creo que eso pasa, pues. Pasa que se te pone isquémico el lugar y tú necesitas oxígeno, necesitas sangre, necesitas sacar el CO2 de ahí. Se está poniendo de colores, ¿no es cierto?, morado la extremidad. ¿Por qué? Porque se está acumulando el CO2, se está acumulando el pH está siendo más ácido, mucho CO2, y no tiene oxigenación de las neuronas, del músculo, de nada. Eso pasa. Entonces, obviamente uno va a sentir que tiene dormido el brazo, tiene dormido, a muchos le ha pasado. De hecho, les voy a contar, ahora que me contaste eso, les voy a contar lo que me contó un neurocirujano una vez. ¿Ya? Me dijo lo siguiente, me dijo, el gran drama de los que se casan es me dijo, es el brazo del novio. Cuando se casan y tienen la noche de boda, digamos, la luna de miel, y están toda la noche juntos y abrazaditos, ¿ya? Normalmente, porque sabemos que es una cuestión de naturaleza, el hombre tiende a ser un poquito más grande que la mujer, ¿ya? Eso es como la tendencia. Entonces, normalmente la mujer se queda acostada en el brazo del hombre, ¿ya? Y queda aplastándole el nervio del brazo. ¿Ya? Entonces, eh, a mí me da un poco de risa porque los neurocirujanos y los neurólogos hablan de la parálisis del nervio radial. Se paraliza el nervio porque quedó por aplastamiento. ¿Y quién lo aplastó? La novia. Porque se quedaron dormidos. Después llegan a urgencia con el brazo totalmente dormido, no hay que hacer, y es por la parálisis del novio. Entonces, dice que algunas veces llegan a preguntar, ¿y ustedes están de luna de miel o qué? Es como tragicómico la situación, ¿ya? Así que pasa eso no solamente con que se produce una isquemia, sino que también podría ser una compresión directa del nervio, ¿ya? Sería la parálisis del novio, una cosa así. Ya, gracias, profesor. Ya, pues, muy bien. Sigamos. Bueno, ya sabemos que estas fibras, por ejemplo, en el caso de los mecanorreceptores, tendríamos los corpúsculos de Pacini, que es una fibra encapsulada que lo que va a generar es un potencial de receptor en la punta del nervio aferente, sensitivo. ¿Ya? Y al generar entonces esta percepción del cambio de deformación, como por ejemplo aquí se va a observar que hay un estímulo débil, una compresión de baja va a tener un potencial de receptor pequeño, subumbral. El estímulo un poco mayor todavía no se percibe, y cuando ya el estímulo es suficientemente grande y superumbral, ahí se va a generar entonces ahora un potencial de acción por encima, porque estamos ya por encima del umbral, ¿ya? Y se ha... voy a mover esto, me está molestando, tengo una cuestión ahí que me molesta, ya lo acabo de mover. Ya. Entonces, aquí tenemos también cómo se ha mapeado los distintos campos receptivos en nuestra piel. Se dan cuenta que los campos receptivos son muy pequeñitos en la punta de los dedos, pero son ya más grandes mientras yo me voy alejando de la mano, ¿ya? Aquí se va mostrando el umbral de discriminación de 2 puntos, ¿ya? Entonces, fíjense que los umbrales de discriminación van de
5 milímetros o menos para los dedos. ¿Se dan cuenta? Eso significa que tengo los dedos súper sensibles a los puntos de discriminación. Pero si yo me voy al muslo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El muslo grande, la pantorrilla muy grande, la distancia, los campos perceptivos, el vientre, ¿no es cierto? Las mamas, la espalda, ¿ya? También el brazo, el antebrazo, el hombro, ¿se dan cuenta? Pero si nos vamos a la mejilla, la nariz, el labio, se hacen cada vez más pequeños, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces está muy interesante esto, porque aquí se va mostrando de que nuestro cuerpo está hecho para tener sensibilidades mayores en las manos y en la cara, ¿ya? Y en todas las otras partes del cuerpo tendremos sensibilidades mucho menores. Ahora también, ¿no es cierto? Es un poco lógico, porque nosotros usamos las manos y también la cara para distintas cosas, ¿no es cierto? Y necesitamos la sensibilidad. Ahí por eso tenemos una buena sensibilidad. Ya. Entonces las fibras somatosensitivas pueden tener distintos diámetros. Por ejemplo, en el caso del uso muscular, el axón se ve mucho más grande, con fibras de 1A, 1 o 2. Son rápidas, ¿no es cierto? Tiene velocidad de conducción de 80 a 120 metros por segundo, diámetros grandes. Después tenemos unas fibras un poquito más chicas, ya de 6 a 12, con velocidad de conducción menores, como por ejemplo para el tacto, corpúsculo de Merkel, Meissner, Pacini, Ruffini. Para el caso del dolor y temperatura, tenemos terminaciones nerviosas libres que están mielinadas, y para el caso del dolor, temperatura y prurito, hay terminaciones de tipo C que van mucho más lentas. ¿Se dan cuenta? Son 10 veces más lentas que las otras, que las terminaciones mielinadas para el dolor o la temperatura. También los distintos tipos de receptores, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini es subcutáneo, intramuscular, y es rápido, adaptación rápida, que significa que va a percibir los cambios. Cuando un receptor es de adaptación rápida, significa que percibe que cambia, ¿no es cierto?, el estímulo. Cuando empieza el estímulo y cuando se acaba el estímulo, lo percibe. Y por lo tanto puede codificar vibraciones, golpeteos, ¿ya? En el caso de los corpúsculos de Meissner, está en la piel glabra, sin pelos, se adapta rápido, ¿no es cierto? Y permite la discriminación de 2 puntos, ¿ya? También en los folículos, también son receptores, ¿ya? De rápida velocidad de adaptación, ¿ya? Y lo que permite censar es la velocidad de la sensibilidad o la dirección del movimiento. El Ruffini está en la piel con pelos, igual que los folículos, y puede percibir la rotación de la articulación y el estiramiento. Los de Merkel, en la piel glabra, son lentos y por lo tanto no van a percibir los cambios rápidamente de estímulo, sino que van a percibir que el estímulo está presente, ¿ya? Y eso es bueno, porque si yo tengo un receptor que se adapta lentamente, yo voy a percibir que el estímulo está. Sigo percibiendo el estímulo mientras está. Pero cuando tengo un corpúsculo de Pacini, este va a percibir que el estímulo parte y después ya no va a percibir nada. Y después cuando el estímulo se acaba, voy a volver a percibir, ¿ya? Entonces es importante que tengamos receptores que perciban rápidamente la adaptación y receptores que perciban lentamente la adaptación. Si perciben lentamente la adaptación, voy a estar siempre activo durante todo el estímulo. Si percibo rápidamente la adaptación, voy a estar activo al inicio del estímulo y al final del estímulo, ¿ya? Es bien interesante esa diferencia. Vamos a mirarla enseguida en un gráfico, ¿ya? Y en cuanto a la densidad de los mecanorreceptores en la mano, tenemos, ¿no es cierto?, que el 40% son corpúsculos de Meissner, que permiten percibir el deslizamiento sobre la piel. El 25% son los de Merkel, que permiten leer el braille, por ejemplo, la forma y la textura de un objeto. 20% de Ruffini, que permite censar el estiramiento y la rotación de las articulaciones o la propiocepción. Y el 15% de Pacini, que son los asociados a la vibración de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de un receptor que es rápido, ¿no es cierto? Este receptor que está aquí, este es el estímulo, ¿ya? El estímulo cuadrado. Y este receptor, ¿qué es lo que sensa? Cuando el estímulo parte y después el estímulo sigue, ojo, pero el receptor no lo siente porque no hay cambio.
y después el estímulo se acaba. ¿Y qué percibe? Que se acaba el estímulo. Entonces, otra vez gatilla. Entonces, aquí tengo este receptor que podría ser, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini que se adapta súper rápido, ¿ya? Y se llama eso receptor fásico. Un receptor que se adapta rápido a un estímulo que se enciende y después vuelve a gatillarse cuando el estímulo se apaga. Pero entre medio no gatilla nada. En cambio, tengo los otros receptores que son más lentos. ¿Y qué es lo que perciben? Perciben todo el estímulo. Y en ese caso se llaman receptores tónicos de lenta adaptación, que responden a la duración del estímulo. Se dan cuenta que en este caso este receptor me está percibiendo mientras está el estímulo, está gatillando potenciales de acción. Y este otro, mientras está el estímulo, gatilla al principio y gatilla al final. ¿Ya? Eso es la gran diferencia que hay entre los dos receptores. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, los receptores tónicos codifican la duración de intensidad del estímulo porque son de adaptación lenta y a mayor estímulo, mayor potencial de recepción. Y se mantiene informado el sistema nervioso central que el estímulo está presente. ¿No es cierto? En cambio, los receptores fásicos hacen esto, como los corpúsculos de Pacini, Meissner y folículos pilosos. Son fásicos. Y lo que hacen entonces ellos es producir una respuesta solamente al cambio del estímulo. Entonces, el potencial de receptor ocurre solo cuando se prende, y ahí hay potencial de acción. Después, el potencial de receptor ocurre solo cuando se apaga, y ahí de nuevo hay potencial de acción. En cambio, corpúsculo de Ruffini, receptores de Merkel, discos táctiles, tienen potencial de receptor durante todo el proceso del estímulo, y por lo tanto tienen potencial de acción durante todo el proceso. ¿Ya? ¿Cuál sería, profesor, un ejemplo de un macroreceptor fásico? Los fásicos serían el corpúsculo de Meissner, de Pacini y los pilosos. Esos son ejemplos de rápidos, receptores ¿Y que se adaptan en qué súper parte rápido. como del cuerpo se podría ver como más fácilmente como ese receptor? En la punta del dedo. La punta del dedo, que se siente Sí. solamente al principio y al final, nada más. Claro, pero los de Pacini hacen eso, porque los que están también en los dísculos táctiles o corpúsculos Ruffini o Merkel, que también están en la piel, también van a percibir otra cosa, van a percibir la presencia del estímulo. ¿Ya? Entonces, cuidado, porque estos pueden estar en la piel, hay una mezcla de distintos receptores. Y unos van a percibir una cosa y otros van a percibir otra cosa. ¿Ya? Ya, Mira, gracias. aquí tenemos los mecanorreceptores de adaptación lenta y rápida. Entonces, aquí les pregunto a ustedes. Aquí tengo un estímulo que se mantiene. Y aquí tengo el receptor de adaptación lenta. ¿A cuáles ustedes colocarían como de adaptación lenta de la lista que está acá? El de Merkel. Ponían a Merkel. ¿Qué más pondrían en la lista A? Lo de Ruffini. Lo de Ruffini, bien. ¿Y los? ¿Pilosos? Y los discos. Ya. Discos táctiles, muy bien. ¿Y los de adaptación lenta serían entonces cuáles? El de Pacini, Facchini. Correcto. Los pilosos y lo de Meissner. ¿Eso no sería lo de adaptación rápida? Sí, pues, Meissner, Pacini y Piloso son de adaptación rápida. Son B. Ah, ya, es que había dicho lenta. Entonces. Ah, ya, perdón. No. Y lentas son todos los que están en color celeste. ¿Se da cuenta? Ruffini, táctiles y Merkel. ¿Ya? Es que a lo mejor me confundí entre Meissner y Merkel. Cuidado, que son medio parecidos. ¿No? Ya. Bueno, aquí les muestro una revisión muy bonita, ¿ya? Y que es bueno verla porque nos da una visión panorámica de cómo funcionan estos receptores, ¿ya? Fíjense bien. Acá arriba tenemos el tipo de receptor. Aquí tenemos si es un folículo piloso, y es todo lo que le va a pasar. Aquí está el corpúsculo de Meissner, todo lo que pasa. Corpúsculo de Pacini, todo lo que le pasa hacia abajo, ¿ya? Van hacia abajo. Y aquí lo que estamos viendo, ¿cuál es el estímulo? ¿Ya? Por ejemplo, para el folículo piloso,
el estímulo podría ser una pluma, ¿ya? Que lo que hace la pluma es tocar a los pelos. ¿Y qué hacen los pelos? A través de fibras aferentes a beta o a delta, como son rápidos, van a producir un potencial de acción, ¿no es cierto? Una respuesta aferente al inicio y al término del estímulo. ¿Se dan cuenta? Ya. Aquí está el estímulo, que es este pulso cuadrado, y acá sería el campo receptivo. Tengo un campo receptivo relativamente pequeño, y la percepción que tengo es el movimiento de la piel, ¿ya? Que la piel o algo se está moviendo sobre la piel. Ya. En el caso del corpúsculo de Meissner, esto detecta la deformación mecánica y también son rápidos. ¿Dónde está ubicado? En la epidermis, ¿ya? Y la fibra aferente es A beta y gatilla al inicio del estímulo y al final del estímulo. Ahí ve que está el estímulo cuadrado. ¿Ya? Y el campo receptivo es pequeño, como se muestra acá. ¿Qué es lo que detecta? El movimiento de la piel y detecta objetos que se van deslizando, ¿ya? El corpúsculo de Meissner. Después tengo el Pacini. ¿Qué es lo que detecta? La vibración mecánica, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la fibra aferente A beta y detecta al inicio y al término del estímulo. Pero tiene un campo receptivo más grande, ¿no es cierto? Y detecta vibraciones transmitidas por contacto con un objeto o cuando el objeto se está, ¿no es cierto?, se está tocando o se está, ¿no es cierto?, activando. Después tenemos las celdas de Merkel, disco de Merkel o celdas de Merkel, ¿ya? ¿Qué es lo que sensa esto? Sensa las indentaciones de la superficie, ¿ya? Y como tal, entonces es un receptor más lento, ¿ya? Entonces estos serían fásicos, recordemos, estos tres son fásicos, y estos que se van mostrando serían receptores tónicos, ¿ya? Tónicos, porque mantienen el estímulo mantienen la potencialidad de acción durante el estímulo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ya, entonces sigamos, aquí está el estímulo cuadrado y siguen generándose potencialidad de acción. Y aquí lo interesante del Merkel es que permite la discriminación fina, porque tiene campos receptores súper pequeñitos de la forma y de la textura, ¿ya? Después seguimos con el estiramiento. Cuando yo estiro la piel, ¿qué lo reconoce Ruffini? O muevo una articulación a través de la fibra aferente a beta y mantiene el potencial en forma tónica, ¿no es cierto? Y aquí tengo campos receptivos, ¿no es cierto?, grandes, pero también tiene una zona más pequeñita. ¿Qué es lo que detecta? Estiramiento de la piel, dirección del movimiento de un objeto, la forma de la mano y la posición de los dedos, ¿ya? Porque tiene propiocepción. Después tenemos la fibra C, que detecta el tacto, ¿ya? A través son fibras no mielinadas, también son lentas, y puede tener campos receptivos pequeños, y es el contacto placentero, ¿ya? El darse la mano, sí, tocarse el hombro, cualquier otro tipo de contacto. Y finalmente tenemos los receptores de estímulos injuriantes, como el golpearse con un martillo o con una aguja, etcétera, que van a ir a través de los dos tipos de fibras, la mielinada y la no mielinada, ¿ya? Aquí se produce una gran cantidad de potencial de acción durante el estímulo y los campos receptivos se ven pequeños, ¿ya? Eso. Ya. Ahí tenemos entonces una visión general de esto. Aquí tenemos un receptor, ¿no es cierto?, que va moviéndose a través de los puntos, que son las letras de braille, ¿ya? Y vemos cuál de ellos permite sensar esto, que son las células de Merkel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del corpúsculo de Meissner, no lo logra percibir. Ruffini nada y el Pacini nada tampoco, solo detecta que hay algo, pero no detecta la posición de los puntos, ¿ya? Y no logra separarlo. Y aquí incluso a veces logra separarlo, como se dan cuenta. Y va percibiendo siempre un punto como un estímulo, ¿ya? Muy genial esto, o sea, y lo increíble es que esto ya se ha medido, se ha logrado detectar esto. Entonces tenemos como la célula de Merkel, o los discos de Merkel, o la neurita de Merkel, también tienen varios nombres, permite la lectura braille, ¿ya?
Ya, ahora la propriocepción, que también es un tema importante que tiene que ver con la percepción de la posición de los órganos en el espacio, ¿ya? ¿Cómo percibimos lo propio? ¿Ya? Es lo que llamaríamos los autorreceptores. Esto provee información detallada y continua de la posición de la extremidad en el espacio. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que cerraran los ojos y me dijeran dónde tienen sus manos, ustedes sabrían, ¿ya? No necesitan mirarla. Saben dónde está, saben si tienen los pies estirados, si están tiraditos en la cama, durmiendo tranquilamente o tratando de escuchar esto, ¿no es cierto? O si están sentados, o si están, no sé, al revés, con la cabeza para abajo, en fin. Cada uno de ustedes está de distinta manera. Yo estoy sentadito acá en mi escritorio, ¿no es cierto? Y yo si cierro los ojos sé dónde tengo los pies, las manos, cómo estoy sentado, sé, ¿ya? Para eso tengo esa información proprioceptiva que viene de los receptores articulares, ¿no es cierto?, del órgano tendinoso de Golgi o del uso muscular. Vamos a mirar en breve cada uno de ellos porque ya en cierta forma sí lo hemos visto, pero de todas maneras para no quedar en vacío esto, vamos a hablar sobre la propriocepción del músculo. Entonces, al músculo le llegan las alfa-motoneuronas, ¿no es cierto?, que van a sinapsar y producir las sinapsis colinérgicas nicotínicas, ¿no es cierto?, normales, que permiten el movimiento del músculo. Pero también, además de la información aferente, eferente motora, el músculo entrega información sensitiva hacia la médula espinal, ¿ya? Y esa información sensitiva proviene de los grupos 1A y 1B, ¿ya? Vamos a hablar primero del 1A. El 1A es la información que viene del uso muscular, ¿ya? Y esta terminación nerviosa lo que hace es envolver a los núcleos en bolsa o los núcleos ¿no es cierto?, en bolsa o los núcleos en fila. Son dos formas diferentes en que se distribuye los núcleos de esta fibra muscular modificada. Y esta fibra muscular modificada están formando lo que se llama el uso muscular, que se llaman fibras intrafusales. Todas las fibras que están por fuera del uso se llaman fibras extrafusales, son las que generan la fuerza, ¿ya? Entonces ahí tengo una sensibilidad, que es una información aferente sensitiva que es enviada por este grupo 1A. Recordemos que una neurona grande, de axón grande y de conducción súper rápida. Ya. Pero también a las mismas fibras intrafusales también tiene una eferencia de una gamma motoneurona. Y esta es muy importante porque esta ajusta la sensibilidad del uso muscular, ¿ya? ¿Y para qué yo necesito una fibra muscular que me ajuste la sensibilidad y para qué yo uso una fibra sensitiva? Es porque con esto yo logro percibir si el músculo está estirado o no, ¿ya? Si el músculo se estira, se va a estirar el uso muscular, ¿ya? Porque está en paralelo con el tendón rotuliano. Supongamos que sea el reflejo del tendón rotuliano. Yo me pego al tendón rotuliano y genero una tensión hacia el uso muscular del cuádriceps, ¿ya? Al generarse el estiramiento de esto, ese estiramiento va a generar un potencial de receptor en esta fibra espiral, y ese potencial de receptor se va a generar aquí en este punto un potencial de acción en la neurona aferente 1A. Esa neurona aferente va a llegar hasta el asta dorsal, ¿no es cierto?, de la sustancia gris, y va a ingresar por la zona dorsal y después va a sinapsar con una alfa-motoneurona en la zona motora, ¿ya? O ventral de la sustancia gris. Esa alfa-motoneurona se va a activar y va a producir la contracción del músculo. Entonces esa contracción no va a estar fuera de la conciencia, va a ser absolutamente inconsciente, va a ser un reflejo que se llama reflejo monosináptico o reflejo miotático o reflejo rotuliano, ¿ya? Y requiere solo dos neuronas, la neurona sensitiva aferente 1A y la alfa-motoneurona, que es la eferente para la contracción del músculo homónimo. Para el caso del órgano tendinoso de Golgi, tenemos entonces otro dispositivo que se llama el sistema aferente 1B, ¿ya? Y este sistema lo que hace es sensar ahora no el estiramiento, sino que la tensión, ¿ya? La tensión. Y al sensar eso, ¿no es cierto?, se ubica entre las fibras extrafusales y así detecta los cambios, ¿no es cierto?, de tensión del músculo.
a diferencia del uso muscular que detecta los cambios de longitud del músculo. Y aquí es lo mismo porque si se sobretensa el sistema axónico, perdón, el tendón se tensa demasiado, entonces lo que va a hacer el sistema es que va a generar una sinapsis hacia una interneurona inhibitoria, que lo que va a hacer es va a inhibir y va a generar una protección sobre esta estructura, ¿ya? Entonces es un reflejo protector. En los dos casos un reflejo protector. Bueno, aquí un poco más de detalle, ¿no es cierto?, del sistema de la estructura del uso muscular. Aquí tenemos dos tipos de fibras intrafusales, una fibra, ¿no es cierto?, en cadena nuclear, como esta que está aquí, o una fibra en bolsa. Y la de cadena es un receptor tónico, la de bolsa es un receptor fásico, ¿ya? Y a la de bolsa es inervada por una eferencia de la gamma motoneurona dinámica. Y esta genera la contracción de la fibra intrafusal y aumenta la sensibilidad durante la contracción, ¿ya? ¿Y qué hace en el caso de la gamma motoneurona para la fibra de cadena, que es un receptor tónico? Entonces es una gamma motoneurona estática, que genera la contracción de la fibra y aumenta su actividad tónica, ¿ya? Y aquí yo tengo una aferencia, ¿no es cierto?, del tipo 1A, que ya conocemos lo que hace, que monitorea la velocidad de cambio de la longitud de la fibra de bolsa. En cambio, en el grupo aferente del grupo 2, está solamente para la fibra y monitorea la longitud de la fibra de cadena nuclear, ¿ya? Son todos los cambios que pueden monitorear. Y estos cambios los podemos percibir, ¿no es cierto?, y observar como se muestra acá, ¿ya? Por ejemplo, tengo la fibra extrafusal y aquí tengo la fibra del uso muscular. Aquí tengo la aferencia 1A, ¿ya? Y tengo, este sería un tipo de fibra intrafusal de bolsa nuclear, ¿ya? En este caso, como ustedes se dan cuenta, si yo provoco el estiramiento del músculo, claramente voy a generar una mayor tren de potenciales de acción, que va a estar informando que está estirado. Esta fibra está más larga que la fibra A. La fibra B es más larga. Y después se va a producir, por efecto reflejo del alfa motoneurona, una contracción. Miren lo que va a pasar durante la contracción. Durante la contracción voy a perder la sensibilidad del uso. Ya no va a haber tanto potencial de acción como al principio, cuando estaba en control. Control tengo un largo dado y cuando me contraigo tengo un largo mucho menor y pierdo la sensibilidad. Entonces lo que se dice es que aquí se pierde la sensibilidad durante la contracción. ¿Y cómo logro mantener la sensibilidad? Simplemente contrayendo el músculo intrafusal. ¿Y quién lo va a hacer? La gamma motoneurona. Entonces la gamma motoneurona me va a regular la sensibilidad contrayendo la fibra intrafusal. ¿Se entiende? Y eso lo vamos a ver aquí. Y eso es lo que se llama la descarga gamma eferente, ¿ya? La descarga gamma eferente se va a producir cuando se produce la contracción y se evita esto. Se evita que la contracción se quede así, sino que ahora va a quedar estirado el uso muscular. ¿Por qué? Porque una gamma motoneurona está generando también, ¿no es cierto?, la contracción de este mismo músculo. Al contraerse va a quedar ahora no suelto, sino que va a quedar estirado y va a quedar ahora con mayor sensibilidad, ¿ya? Entonces se previene la descarga durante la contracción al generar coestimulación del alfa con la gamma motoneurona. Mantiene así la sensibilidad del uso muscular durante la contracción. Y eso es lo que se llama la descarga gamma eferente, que es una coactivación, ¿ya?, de la alfa y de la gamma motoneurona. Aquí tengo un loop de la gamma motoneurona que aumenta durante la activación de las alfa motoneuronas, ¿ya? Entonces tengo aquí, en este esquema, tengo las fibras intrafusales, las fibras extrafusales, activadas por la alfa motoneurona, y una vez que se activa, ¿no es cierto?, por el uso, por la fibra aferente 1A, se activa la alfa motoneurona, también se coactiva la gamma motoneurona, ¿ya? Y se produce entonces, se produce la descarga que se llama gamma eferente, ¿ya? Eso. Ya. Ahora, tenemos vías primarias para conducir, ¿no es cierto?, la información sensitiva aferente.
a través del cordón posterior, ¿ya? Lemnisco medial, ¿ya? Esta transmite la información mecanosensitiva al tercio posterior de la cabeza y el resto del cuerpo, ¿ya? Y también tenemos una porción trigeminal que permite la transmisión de la información mecanosensitiva desde el rostro, ¿ya? Entonces tenemos distintas formas de llevar la información también desde la cara o desde, ¿no es cierto?, de la cabeza y el resto del cuerpo hacia las cortezas somatosensitivas, ¿ya? Y en el caso de las vías proprioceptivas, al ingresar se bifurcan y se relacionan a reflejos posturales segmentarios, ¿ya? Por ejemplo, sinapsan con los núcleos de Clarke y ascienden al cerebelo por tracto espinocerebeloso dorsal. Pasan al tálamo y llegan a la corteza S1 o al área 3A del Bowman, ¿ya? Entonces aquí tenemos las distintas cortes de la médula cervical, torácica, espinal o sacra, ¿ya? Y ahí tenemos las vías que van ascendiendo hacia el cerebelo y los núcleos de la columna dorsal a través de las aferentes de los usos musculares, ¿ya? Que también le van a ir dando la información al cerebelo respecto de cómo están ubicados nuestras extremidades, ¿ya? Si están estirados, si no están estirados, si están contraídos, no están contraídos, ¿ya? Y finalmente, a ver, vamos a ver cómo estamos en tiempo, ya. El sistema, en relación al sistema del dolor o somatosensitivo, ya sabemos que este es un sistema que, ¿no es cierto?, va por el sistema anterolateral, normalmente, ¿ya? Y se asocia a estímulos algésicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un nociceptor, ¿ya? Que yo le voy a dar un estímulo y no va a gatillar nada, pero el termorreceptor lo va a sensar. Es un estímulo de calor, ¿ya? Después le subo la temperatura y el termorreceptor lo va a sensar. Subo más la temperatura y el termorreceptor va a sensar más, va a generar más potencial de reacción. Después llego a 45 grados y el termorreceptor no logra sensar que hay un aumento, sino que se mantiene en una cantidad de potencial de acción. Pero ya empieza a gatillar un poco más ahora el sensor, el nociceptor. Y si sigo subiendo el nociceptor, cada vez va a seguir aumentando más. Entonces va a dar cuenta de un aumento de la temperatura, que ya es una temperatura dañina para nuestro cuerpo. Pero el termorreceptor no lo puede sensar, no puede sensar más allá de una temperatura, probablemente está cerca de los 40 grados o algo así, ya que ya empieza a doler un poquito la temperatura. Entonces, hablamos que la magnitud de la respuesta aferente, ¿ya?, va a ser obviamente mucho más rápida y va a tener un plató, ¿cierto? Llegando ya aquí, estamos hablando de los 42 grados, una cosa así. Y el nociceptor ya empieza a tener, ¿no es cierto?, activación ya desde los 42, 43 grados. A los 45 ya hay varios potenciales de acción y cuando ya estamos en 50 hay muchos potenciales de acción, hay dolor, ya a uno le duele. Entonces, los termorreceptores, mecanoreceptores, no cambian su patrón de respuesta cuando aparece un estímulo doloroso, pero sí lo hacen los nociceptores, cuya modalidad específica es el dolor. ¿Ya? Obviamente aquí va a cambiar, ¿no es cierto?, su modalidad de respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber un estímulo que es nocivo, o es un estímulo dañino, potencialmente dañino para nuestro cuerpo. Ya. Existen dos dolores, ¿ya? Uno podría hablar, dos dolores. Un dolor agudo, rápido, que va por las fibras A delta, y un dolor más lento, que se llamaría el segundo dolor, o un dolor sordo quemante, ¿ya? Y aquí vemos el primer dolor, ¿no es cierto?, que se va a generar un potencial de acción rápido, y después tenemos un segundo dolor que en términos temporales va a ser mucho más largo y va a costar, ¿no es cierto? Ahora, si yo bloqueo, por ejemplo, las fibras A delta, y C, entonces se permite confirmar el rol del primer y segundo dolor respectivamente. Por ejemplo, si yo bloqueo las fibras delta, va a aparecer solamente el segundo dolor. Si bloqueo las fibras de tipo C, va a aparecer solamente el primer dolor, ¿ya? Ahora, ¿cómo se traduce la señal nociceptiva? ¿Ya? Porque habíamos hablado que las señales del sistema somatosensitivo en general se traducen a través de, si son de la piel, por ejemplo, tacto, vibración, será una despolarización, ¿ya? En la fibra aferente primaria, la neurona primaria. Pero en el caso del dolor,
aparece que son diferentes, pueden haber diferentes estímulos, ¿ya? Para la transducción de la señal. Entonces, los estímulos para la nocicepción pueden ser mecánicos, térmicos o químicos, ¿ya? Y el umbral para el calor nocivo serían 43 grados Celsius, donde las fibras A delta y C van a empezar a gatillar el estímulo algésico, ¿ya? Y los receptores para el dolor serían los receptores vanilloides TRP, o Transitory Receptor Potential, ¿ya? Que son canales catiónicos activados por calor, capsaicina y protones. Y le dan el carácter de calor a ciertos alimentos como el ají, ¿ya? También hay receptores ASIC, sensibles al ácido, responsables del dolor muscular y al dolor miocárdico, en isquemia cuando baja el pH, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de estímulos que pueden estar asociados al receptor vanilloide de R1, como el calor, los protones o la capsaicina, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la capsaicina, es un agonista del receptor, es inyectado en la piel, genera dolor ardiente y posterior genera algesia, ¿ya? Entonces, por un lado genera un dolor y por otro lado genera el estado de algésico. Su aplicación repetida desensibiliza a los nociceptores e impide la liberación de neuromoduladores, como sustancia P, el BIP y la somatostatina. Consecuentemente, la capsaicina es usado como analgésico y antiinflamatorio. Por ejemplo, hoy día yo comí, le eché harto ají a la comida. Ya le eché ají y en realidad sentí como que estaba bien, que era bueno el sabor. Y si supongamos que hubiese tenido dolor, yo sufro de dolor, entonces sentí como que me hizo un grado de algesia, ¿ya? El efecto de la capsaicina. Ya. En relación a las vías centrales del dolor del sistema anterolateral, ¿ya? Entonces, sabemos que las fibras del dolor van a ingresar a la columna por el tracto dorsal, ¿no es cierto? Y van a ascender por el tracto de Lissauer antes de ingresar a las astas dorsales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el ganglio de la raíz dorsal, tenemos el lado dorsal, ¿no es cierto?, de la médula espinal, acá estaría el ventral, aquí tenemos el asta, ¿no es cierto?, dorsal, y aquí está el asta ventral. Y en este punto, al ingresar, ¿no es cierto?, el ingreso de la asta dorsal, de la sustancia gris, estaría el tracto de Lissauer, ¿ya? Entonces, cuando ingresan a la columna, ascienden y bajan por el tracto de Lissauer, que estaría como por aquí, justo aquí, antes de ingresar a la sustancia gris, ¿ya? Suben o bajan, pueden ascender o descender por el mismo tracto de Lissauer, ¿ya? Normalmente no es mucho lo que cambian, digamos, de sección, ya no son muchas por ejemplo, los segmentos que pueden subir o bajar, pero pueden ascender y bajar. Ya, y ahí cuando entran finalmente al asta, ¿no es cierto?, dorsal, sinapsa con la neurona secundaria, ¿ya? ¿Y dónde va a sinapsar? En lo que se llama las láminas de Rexed 1, 2 y 5, ¿ya? Entonces aquí tenemos, estas son las láminas de Rexed, está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿ya? Entonces va a sinapsar en la 1, en la 2 y en la 5 que está aquí. Y por eso están colocadas las neuronas, que se dan cuenta que aquí está una neurona en la 1, otra en la 2 y otra en la 5. Entonces las fibras C van a sinapsar en la 1 y en la 2, y la fibra A delta, que también es de dolor, va a sinapsar también en la 1 y puede sinapsar en la 5. Este es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces las fibras C terminan en las láminas 1 y 2 y la fibra delta en las láminas 1 y 5. Ahora, esto está bien estudiado, pero yo tengo mis dudas que de repente también pudiesen haber algunas fibras que suben un poquito, ¿sí? Pero bueno, yo le creo a los histólogos, ¿no es cierto? Ya, la lámina 2 contiene las interneuronas, ¿ya? Y la lámina 5 está asociado al dolor referido, ¿ya? Los axones de las láminas 1 y 5 atraviesan la línea media y ascienden al tálamo contralateral por el sistema anterolateral. Entonces atraviesan la línea media y ascendemos hasta el tálamo contralateral por el sistema anterolateral, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos la forma en que ingresamos por el sistema de las columnas dorsales, ¿no es cierto? Sinapsamos en el asta dorsal, decusamos y ascendemos, ¿ya?
A diferencia de lo que va a pasar con las aferencias mecano-receptivas, que van a ingresar por el asta dorsal, van a ascender, ¿no es cierto?, por el sistema de las, ¿no es cierto?, de las columnas dorsales, y después van a tener que decusar, ¿no es cierto?, hacia el tálamo contralateral. Ya, aquí tengo las vías nociceptiva y mecanosensitiva. Entonces tengo nociceptiva en color azul, que van por el sistema anterolateral, y las mecanosensitivas en color rojo, que van por el sistema de las columnas dorsales. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, si la sensibilidad está normal, por encima de la zona de lesión y por debajo de la zona de lesión, voy a tener una pérdida completa de la sensibilidad, ¿no es cierto?, en esta zona. Pero hacia abajo voy a tener una disminución de la sensibilidad, discriminación de punto, vibración y propriocepción, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, y en el lado derecho voy a tener una disminución de la sensibilidad termoalgésica. Es por la decusación que va a tener, ¿no es cierto?, cada una de las dos vías. Y aquí tengo la zona de la lesión, ¿no es cierto? Entonces esta torácica inferior, ¿ya? Y por lo tanto voy a perder la sensibilidad de la aferencia en este lado termoalgésica y la sensibilidad algésica en este lado de acá, ¿ya? Eso. Ya. Y el dolor tiene distintos aspectos, ¿ya? El dolor no solamente es una situación que se experimenta de una modalidad, de una sola forma. El dolor se puede activar, ¿no es cierto?, en la corteza singular, ¿ya? Y en lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, el lóbulo límbico, ¿ya? Se puede activar como desagrado, como miedo, ansiedad, o como una activación del sistema autónomo, ¿ya? Entonces son muchas las formas en que podemos, ¿no es cierto?, activar o percibir, perdón, el dolor, ¿ya? Y desde el sistema anterolateral, las vías del dolor, ¿no es cierto?, pueden sinapsar con la formación reticular, con el colículo superior, con la sustancia gris periaqueductal hipotálamo, con la cual podríamos activar, ¿no es cierto?, el sistema autónomo, la amígdala, con la cual activamos el miedo, ¿no es cierto?, la rabia, la ira, todas esas acciones que ustedes saben que la amígdala secuestra a la corteza, ¿ya? Cuando la amígdala se activa, perdemos el control de la racionalidad y hacemos cosas irracionales. ¿Ya? Se habla de que la amígdala es un secuestrador de la corteza, ¿ya? Cuando se activa. Y nos transformamos, entre comillas, en animalitos, ¿ya? Que es lucha y huida, lo único que podemos hacer ahí. Luchamos o huimos, ¿ya? Y nos transformamos en otras personas. Bueno, vamos a hablar un poco más de la amígdala en otras clases, ¿ya? También, además de irse, ¿no es cierto?, a cada uno de estos núcleos o zonas, digamos, podemos ir al tálamo, ¿ya? Y de ahí a la corteza singular o la corteza insular. Y vamos a activar cualquiera de estas otras vías. Pero si nos vamos por la vía normal, ¿no es cierto?, por el núcleo ventroposterior, que llega, ¿no es cierto?, hacia la corteza somatosensitiva, ahí vamos a tener una discriminación de la localización, de la intensidad y la calidad del dolor. Pero yéndonos por este otro lado, ¿no es cierto?, vamos a tener todas estas otras sensaciones: desagrado, miedo asociado a la amígdala, ansiedad o activación autónoma asociada, por ejemplo, al hipotálamo, ¿ya? Ya, y en relación a las vías discriminativas del dolor, ¿no es cierto?, tenemos una vía A para el dolor del cuerpo y una vía B para el dolor del rostro, o la vía trigeminal, que ya la hemos visto con el doctor, ¿no es cierto?, Numas. Y la vía A para el dolor del cuerpo ya, ¿no es cierto?, la hemos revisado, como decusa inmediatamente, asciende, ¿no es cierto?, hacia los núcleos de Gracili y Coniatus, y de ahí va hacia el tálamo y desde ahí llega a la corteza somatosensitiva, ¿ya? Y en el caso de la vía trigeminal, ¿cierto?, la información termoalgésica llega a los núcleos, ¿no es cierto?, espinal del complejo trigeminal y al tracto del nervio trigémino, ¿no es cierto?, decusa y asciende
¿no es cierto?, hacia el tálamo contralateral. También puede sinapsar, ¿no es cierto?, en el otro núcleo que cruza hacia contralateral. Ya. Y creo que estaríamos cerca de terminar. Y en relación al dolor inflamatorio, el dolor inflamatorio está asociado a sustancias liberadas por la inflamación, por ejemplo, la bradykinin, la serotonina, ¿no es cierto?, los mismos protones, la histamina, las prostaglandinas, hay un montón de mediadores que se liberan como consecuencia de la inflamación, ¿ya? Que pueden ser liberados por las plaquetas, pueden ser liberados por los mastocitos, pueden ser liberados por los macrófagos, ¿ya? Y van a generar una activación de las fibras de tipo C, las fibras sensitivas, ¿no es cierto? Y esas fibras incluso van a poder ser coactivadas por otras moléculas, como la sustancia P o el péptido relacionado con la calcitonina, ¿ya? Y van a generar entonces su estímulo por el sistema anterolateral hacia la neurona secundaria primero y después hacia la neurona terciaria, ¿ya? Estos sistemas, ¿no es cierto?, pueden ser regulados por sistemas descendentes, ¿ya? ¿Qué serían estos sistemas descendentes? Son sistemas que tienden a bloquear el dolor, ¿ya? Entonces tenemos sistemas que generan opioides endógenos, ¿ya? O que generan inhibición de las vías algésicas. Y estos sistemas están asociados a estímulos por la amígdala o el hipotálamo hacia la sustancia gris periacurectal, ¿ya? Y en este caso se van a generar eferencias hacia el núcleo parabraquial o la formación reticular del bulbo, el núcleo cerúleo o el núcleo del rafe, que pueden, ¿no es cierto?, llegar esas eferencias a través de axones que son descendentes, que van a llegar a la sustancia, a la asta dorsal de la médula espinal, ¿ya? Y que van a producir un bloqueo, ¿ya?, de, por ejemplo, aquí se ve una aferencia descendente del núcleo del rafe, que es lo que hace que activa una interneurona inhibitoria, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí tenemos una terminal axónica de la neurona del circuito local que contiene encefalina, ¿ya? Y esto que hace, bloquea, entonces, esta sinapsis que venía con una información de dolor. Y aquí, entonces, voy a bloquear este paso de la información de dolor hacia la neurona secundaria. Ahí tengo una forma. La otra forma es una forma bien interesante que tiene que ver con los masajes. No sé si a ustedes les gustan los masajes. Pero si uno se hace masajes corporales, ¿ya? Se van a activar las fibras A beta del cuerpo, de los mecanorreceptores, y estos van a activar a la interneurona inhibitoria en este caso, ¿ya? Neurona de circuito local inhibitorio. ¿Y qué hace esta? Va a inhibir la fibra C otra vez, ¿ya? Al inhibirla, entonces, voy a evitar que la señal algésica pueda llegar hacia la neurona secundaria. Entonces, como se dan cuenta, tengo circuitos inhibitorios provenientes de la misma piel o circuitos inhibitorios descendentes provenientes, ¿no es cierto?, de la sustancia gris periacurectal. Ahora, aquí para este caso que está acá, le quiero dar un ejemplo. Cuando a uno le duele algo, ¿qué hace uno? Típicamente, si uno siente un dolor, inmediatamente se lleva la mano al dolor y empieza a sobarse. Entonces, es como si hubiese un aprendizaje. Uno supiera que cada vez que le duele algo, uno tiene que estimular los mecanorreceptores de ese lado que le dolió para inhibir la sensación del dolor, ¿ya? Así que hay un bonito ejemplo. También, otro ejemplo que ocurre con estas terapias es que es bueno, por ejemplo, alternar el calor con el frío. Si uno se pone una compota o pone, ¿no es cierto?, una cosa helada, una cosa caliente, lo va alternando, es también un estímulo analgésico muy potente. Yo lo he probado cuando voy a mi terapia, me ponen, ¿no es cierto?, una cuestión fría, ¿ya? Y llega a doler un momento y después me la sacan, ¿no es cierto?, cuando ya deja de tener frío y me ponen algo que ya está tibiecito.
o sea, alternan el frío con el calor y eso también me parece que activa estas mismas vías que son locales, ¿ya? Las otras vías son vías que tienen que ver más con los opioides endógenos, ya que son descendentes y que le permiten a uno activar la analgesia. Y ya, eso me parece que ahí estaríamos. Ya, ahí estamos. Ahora, tengo unas 10 preguntas cortitas, a ver cómo estamos el tiempo. Nos quedan 7 minutos, ¿o no? No, ya se acabó el tiempo. 15, ya me quedan 2 minutos. Bueno, no alcanza para hacerlo, pero si ustedes quieren, podemos hacer un Kahoot que tengo aquí y así repasamos un poquito la materia. ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Bueno, profe. Ya, les parece. Muy bien. Entonces lo voy a abrir. Es una forma de ir repasando porque hablamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Así que yo creo que sería bueno. A ver. Parece que lo tengo aquí en el WhatsApp, pero no me demoro nada en salir. Aquí está. Aquí está. Listo. Ahí está. Y ahora lo voy a poner. Entonces lo comparto. Ahí está. Play. No. Ya. Ahí estamos entonces. Ya. Clásico, ya. Estamos ok. Ya. Veamos quién es el mejor para el sistema somatosensitivo de todo el curso. A ver. Ya, hay actos ya. ¿Estaríamos listos o no? ¿Partimos? Ya, parece que nadie más se quiere Y inscribir. profe, al tiro. Démosle, ya, vale. Allá vamos. Esto va a ser fácil y rápido. Muy bien, campo receptivo pequeño, mayor sensibilidad. También, ¿no es cierto? Mayor campo receptivo equivale a menor sensibilidad y están relacionados con el homúnculo sensitivo. Muy bien, está todo bueno, ¿no es cierto? Ya, sigamos.
Muy bien, claro que permiten inhibición lateral y claro que permiten la distinción de la percepción en dos puntos, ¿no es cierto? Muy bien, y la Rocío va con una bala. Por supuesto, ¿no es cierto? La punta de los dedos de la mano es donde hay la mayor sensibilidad, mayor cantidad de mecanoreceptores. La Rocío ahí que no quiere soltar la punta. Muy bien, claro que sí. Detecta los cambios de tensión muscular. La longitud está detectada por el pulso muscular, no por el órgano tendinoso de golpe, ¿no es cierto? Uy, Rocío, ¿qué te pasó? Claro, ¿qué esperamos encontrar? Obviamente vamos a esperar encontrar dos cosas. La disminución de la termalgesia contralateral, ¿ya? Porque tenemos esta hemisección medular, ¿ya? Y disminución ipsilateral de la propiocepción y vibración, porque todas las fibras, acuérdense que en ese caso decusan arriba, ¿no es cierto? Son fibras que decusan en el tronco encefálico. ¿Ya? Y esta otra van a decusar en el mismo, al punto de ascendencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos esta configuración. Ya, y Cristian se agarró la punta. Muy bien, entonces sabemos que estímulos que pueden ser mecánicos, químicos o térmicos pueden ser nociceptivos, ¿ya? Los radiactivos no sería tanto, probablemente si se transforma en un estímulo químico o algo así, ¿no es cierto? Eso podría ser, o si fuera un radiactivo, comillas, térmico, también podría ser. Ya, Cristian va en la punta. Claro, las fibras C tienen que ver con el dolor lento, ¿verdad? Porque son fibras amielínicas, pero también tiene que ver con el tacto placentero, como lo vimos en el esquema ese del Nature, ¿cierto? Interacciones sociales. Así que ahora vamos a ver quién ganó. Veamos quién habrá ganado. Cristian, bien Cristian, felicitaciones, Máximo en segundo lugar y Carla en tercer lugar. Ya chicos, hemos terminado, nos pasamos un poquito el tiempo, así que pido disculpas. Vamos a dejar de grabar, detener la grabación.